Ley y Libertad por R.J. Rushdoony. Título de hoy: Libertad y Gobierno. Es difícil en estos tiempos hablar de gobierno porque el significado de la palabra gobierno ha cambiado. En mi libro, Esta República Independiente, señalé que originalmente la palabra gobierno nunca se aplicaba al país ni al Estado. El gobierno del mundo se refiere, en primer lugar, a la autonomía del hombre, el gobierno básico en toda la historia. Segundo, y muy íntima y casi inseparable unido a esto, el gobierno era la familia. Cada familia es un gobierno, es la primera iglesia y la primera escuela de un hombre, y también su primer estado. El gobierno de la familia por la cabeza que Dios nombró, el hombre. Es el fundamental para la sociedad. Tercero, la iglesia es un gobierno con leyes y disciplina. Cuarto, la escuela es un gobierno importante en la vida de un niño. Quinto, los negocios o las vocaciones son esferas de gobierno importantes. Está claro que nuestro trabajo nos gobierna y nosotros gobernamos nuestro trabajo. Sexto, las sociedades privadas, las amistades, las organizaciones y cosas semejantes actúan como gobierno sobre nosotros, en cuanto a que nos sometemos a sus normas sociales y regimos a otro con nuestras expectativas sociales. Séptimo, el Estado es una forma de gobierno y originalmente siempre se le llamaba gobierno civil, a diferencia de las otras formas de gobiernos. Pero, trágicamente, cuando hoy decimos gobierno, nos referimos al Estado, el gobierno federal o alguna otra forma de gobierno civil. Y lo que es aún peor, el gobierno civil dice ser lo que gobierna al hombre, no un gobierno entre muchos, sino el gobierno de todo. El gobierno civil afirma tener jurisdicción sobre nuestras asociaciones privadas, nuestro trabajo o negocio, nuestras escuelas e iglesias, nuestra familia y sobre nosotros. La palabra gobierno ya no se refiere primaria y esencialmente a nuestra autonomía, sino al Estado. Pero originalmente, en nuestra herencia cristiana norteamericana, el término gobierno no se refería al Estado. Algunos objetan que, si bien eso era así en el periodo colonial, el cuadro cambió después de la Guerra de Independencia. La respuesta a eso se halla al examinar un libro de texto que se usaba en las escuelas públicas de bachillerato y en las escuelas normales antes de la Primera Guerra Mundial. Fundamento del Gobierno Civil, de Alex Ellis Peterman. El autor era director y profesor cívica de la Escuela Normal de Kentucky State College y también miembro del Senado del Estado de Kentucky. Note que el título habla del gobierno civil. El prefacio declaraba: este libro de texto comienza en el hogar. El punto de partida es la familia, la primera forma de gobierno con la que el niño tiene contacto. Según Peterman, la familia es una forma de gobierno establecida para el bien de los niños y es el primer gobierno al que cada uno de nosotros tiene que obedecer. El primer capítulo del libro de Peterman estaba dedicado a la familia, sus propósitos, miembros, derechos, deberes, oficiales y responsabilidades. Es interesante que Peterman describiera que el cargo de progenitor es un cargo santo y demanda sabiduría para el debido cumplimiento de sus deberes.
El concepto que tenía Peterman del gobierno civil era a todas luces la de una división de poderes y federalismo. Definió 5 niveles de gobierno civil: el municipio o distrito civil, el poblado o la ciudad, el condado y el estado y los Estados Unidos. Pero mucho más importante, tan recientemente como la Primera Guerra Mundial, el gobierno civil era una rama menor del gobierno de la vida norteamericana. Ahora el gobierno civil pretende ser el gobierno total en la vida del hombre. Esa pretensión es la esencia del totalitarismo. El concepto de que la autonomía del cristiano es la esencia del gobierno, hemos pasado a la idea de que el Estado es el gobierno totalitario que rige al hombre. Cuando nos preguntamos, ¿cómo ha sucedido esto? 2 respuestas saltan a la vista. Primero, podemos decir que hemos sido subvertidos por grupos revolucionarios y totalitarios. Y segundo, podemos decir que nuestra delincuencia espiritual nos ha conducido a esta triste condición. Claro, hay algo de cierto en la primera respuesta. Hemos sido blancos de actividad subversiva en cada esfera, y agentes subversivos altamente entrenados y capaces han estado trabajando entre nosotros por muchos años. Ahora bien, no ha habido un periodo de la historia norteamericana en que los elementos subversivos no hayan estado activos, ni ha habido una civilización en toda la historia que no haya enfrentado un desafío de fuerzas hostiles. El factor que es importante recordar es que siempre estaremos confrontados a algún tipo de subversión. La verdadera cuestión es esta: ¿tenemos salud espiritual para enfrentar el reto? Si espiritual y moralmente somos delincuentes, con facilidad nos subvierten. Frente a los millones de americanos, las fuerzas subversivas son numéricamente pequeñas, aun si calculamos que sean millones. Nuestro problema principal no es lo que están tratando de hacernos, sino lo que nosotros nos hemos hecho. Los subversivos están allí y son mortales, pero son impotentes frente a un pueblo espiritualmente fuerte. Hoy, la mayoría de los americanos han perdido la fe en Cristo como su Salvador y esperan que el gobierno civil sea su Salvador. No desean las responsabilidades de la autonomía y le dicen a los políticos: gobiérnennos. En vez de Jesucristo como su buen pastor, eligen políticos para que sean sus pastores en un programa de seguridad socialista para todo. ¿Es extraño que estemos subvertidos? Para tener un gobierno civil libre, primero es necesario tener hombres libres cuyo mayor deseo sea ser responsables, autónomos bajo Dios. No muchos hombres tienen interés en eso. Un profesor que había dejado de enseñar poco después de la Segunda Guerra Mundial, hace varios años, disertó ante un grupo de estudiantes de una importante universidad del oeste sobre la decadencia de la libertad. Para sorpresa suya, una de las primeras preguntas de un estudiante fue simplemente esta: ¿qué tiene de maravilla la libertad? ¿Qué le hace pensar que es necesaria para el hombre? Para los estudiantes, la seguridad era un objeto social necesario, la libertad no. Hace algunos años, Lin Yuntang reportó que antes de llegar a los Estados Unidos, pensaba en este país con las palabras de Patrick Henry en mente: denme la libertad o denme la muerte. Cuando llegó, halló que el credo norteamericano contemporáneo parecía ser: denme seguridad o denme la muerte. Como no hemos querido gobernarnos nosotros mismos bajo Dios, ni por la gracia y la palabra de Dios, nos están gobernando el Estado, como hace mucho señalaron William Penn y Benjamin Franklin. O Dios gobierna al hombre o lo gobiernan los tiranos.
A los norteamericanos los están destruyendo y tienen casi toda la culpa. Nuestra falla en menor grado es política, mayormente es espiritual. Nuestra subversión en menor grado es política, mayormente es espiritual. El gobierno básico del universo y el hombre es el gobierno de Dios. Cada persona, familia, institución, vocación, escuela, iglesia y Estado que esté en rebelión contra Dios o pase por alto su palabra y su ley, está en rebelión contra su propia salud, contra su propia vida. Según San Pablo, la ley de Dios es para vida. Romanos 7:10. Pero los pecados del hombre lo han convertido en sentencia de muerte. Jesucristo, por boca de la sabiduría, hace mucho que dijo: el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8:36. Cuando un gobierno se aleja de Dios y su ley, se aleja de la salud y a la postre de la vida. El gobierno de Dios es imprescindible para la autonomía, la familia, la iglesia, la escuela, la sociedad, las vocaciones y el Estado. Sería ridículo que el hombre planificara una vida y un futuro en el cual se aboliera el aire, porque es obvio que el hombre necesita el aire para respirar, para sobrevivir y para vivir. Su vida depende del aire. Aún más fundamentalmente, la vida del hombre depende del gobierno de Dios. Es lo esencial para la vida en cada esfera de la existencia. La autonomía presupone libertad, y no puede haber libertad verdadera para un hombre alejado de Jesucristo. Cristo es nuestro principio de libertad, la fuente y poder de la liberación de la esclavitud del pecado y la pena de muerte. Jesús declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Juan 8:36. Este es el fundamento de la libertad, la verdadera autonomía. Sin este fundamento, Jesucristo, vamos rumbo a la tiranía y a la esclavitud. Solo en Jesucristo tenemos asegurada la libertad y podemos tener un gobierno verdadero.